La pandemia del COVID-19 ha afectado a la mayoría de los países del mundo, pero lo ha hecho de formas diferentes y de manera diferente han reaccionado también los gobiernos de los distintos países. Algunos han utilizado la tecnología, las pruebas, otros han restringido los movimientos de la población, a veces de manera muy estricta, incluso violando las libertades individuales. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cuáles han sido las lecciones de esta pandemia? Vamos a preguntárselo a Álvaro Vargas Llosa. Él es escritor y periodista. Se ha desempeñado como académico asociado del Centro para la Prosperidad Global del Independent Institute. Es columnista de varios periódicos en Estados Unidos, en América Latina y en España. Autor de libros como El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y es parte del Consejo Directivo de la Fundación Internacional para la Libertad que preside su padre, Mario Vargas Llosa. Álvaro Vargas Llosa, es un gusto poder conversar contigo allá en París. Espero que estés disfrutando de este verano allá en París. Pero la primera pregunta es esta. ¿Te ha tocado ver esta pandemia desde distintos puntos de vista en distintos lugares del mundo? Y lo que hemos visto es, por un lado, hay gente que dice que es necesario restringir las libertades individuales porque esto es indispensable para parar la epidemia. Hay quien dice que no es necesario. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué tal, Sergio? Bueno, encantado de estar contigo antes que nada. Mira, mi punto de vista es que lo ideal, en un mundo ideal, tendríamos que tener un mínimo de restricciones impuestas por el poder político, por las autoridades políticas, y un máximo de responsabilidad individual, es decir, que las personas adultas sepamos protegernos, sepamos tomar medidas de precaución para evitar contagios y, por supuesto, para evitar la letalidad de una enfermedad que evidentemente es muy letal para personas vulnerables y personas de cierta edad. Como lamentablemente no vivimos en un mundo ideal, a veces hace falta imponer cierto tipo de restricciones, pero yo tiendo a inclinar la balanza siempre a favor de la libertad y por tanto lo que hago es tratar de ver qué países en el mundo han optado por no restringir excesivamente la libertad y han obtenido buenos resultados a través de estos métodos. Y la verdad es que hay muchos, Sergio, desde algunos en el Asia, por supuesto, como Singapur, como Taiwán, como Corea del Sur, hasta en la propia Europa e incluso en América Latina en casos como Uruguay y Costa Rica. De manera que de todos ellos yo creo que se pueden extraer algunas lecciones, pero como regla general, en principio prefiero poner el énfasis sobre la responsabilidad individual y menos, mucho menos, sobre la autoridad del poder político, lo cual no significa que las autoridades políticas deban minimizar los riesgos, ni deban ningunear lo que está pasando, ni deban distraer a la población. Lo que está pasando es serio. Si las autoridades orientan a la gente con una información veraz y tratan de que la gente, a través del ejercicio de la responsabilidad individual, se proteja, yo creo que no es necesario una restricción significativa de las libertades, que siempre tiene costos secundarios terribles. Álvaro, cuando empezó la pandemia vimos escenas en China en que llegaba el ejército y golpeaba a las personas que salían de su casa para obligarlos a permanecer en su casa. Y mucha gente dijo, esto nunca va a ocurrir en los países democráticos, en los países occidentales. Y luego vimos la situación en Italia, en España y en Francia, donde se utilizó también la fuerza pública para obligar a que la gente permaneciera en sus hogares. Supe de un caso en España en particular en que se permitía a la gente salir a pasear a los perros, pero no a un niño autista, no a un niño que necesitaba salir por razones incluso médicas. ¿Qué opinas de eso? Mira, es muy interesante que menciones esos tres casos, porque estamos hablando, junto con el Reino Unido, de los tres países más afectados, los tres países con mayor número de contagios y con mayor número de personas fallecidas, e incluso con mayor índice de letalidad. Aquellos países europeos donde las restricciones fueron mayores, donde la restricción de la libertad fue más aguda, han sido también los países que han sufrido las peores consecuencias de esta pandemia, lo cual significa, Sergio, que no es verdad que hay una relación directa, una relación proporcional entre la restricción de la libertad y el éxito en el combate contra el COVID-19. Al contrario, ha pasado más bien lo contrario, es decir, muchas veces estas restricciones lo único que han hecho es poner de manifiesto
la enorme incapacidad del Estado, no solamente de la sanidad pública, también de las autoridades políticas en general, para hacer frente a la pandemia, y en cambio han puesto en evidencia, por contraste, por comparación, la mucha mayor eficacia de otros países europeos que estaban restringiendo las libertades mucho menos para hacer frente a esta crisis. Con respecto a la conducta social, yo tengo muy viva en la memoria la imagen, en realidad no solo una, pero recuerdo una muy en particular, ya que hablabas de pasear a los perros en España, de una señora mayor que efectivamente sacó a su perro a pasear porque estaba permitido y que sin embargo fue insultada y ofendida y humillada desde los balcones por muchos españoles que la estaban acusando de salir a propagar deliberadamente el virus, aun cuando, repito, eso estaba autorizado. Pasear a tu perro no estaba prohibido en aquel momento. ¿Qué cosa nos dice esto con respecto a la mentalidad de la gente? Bueno, que en un momento dado se apoderó de mucha gente una especie de fobia que se tradujo en una psicosis que a su vez se tradujo en un comportamiento colectivo tremendamente violento. Seguramente muchos de los gobiernos que, digamos, restringieron libertades para tratar de parar la pandemia, también las restringieron en parte para aplacar a una opinión pública que exigía este tipo de medidas porque estaba bajo los efectos de una tremenda psicosis. Así que hay que decir que una de las lecciones que hemos aprendido no solamente es que los gobiernos, cuando no saben qué hacer o cuando son completamente incompetentes, restringen la libertad, sino que muchas veces la propia población, en lugar de tratar de discernir qué cosa es lo que conviene y qué cosa es lo que no conviene, se deja llevar por muchas de sus pasiones y de sus instintos más primarios y reacciona frente a situaciones de desconcierto de una forma colectiva que es muy violenta y ella también atentatoria contra la libertad. ¿Qué opinas de la experiencia de Suecia que generó controversia en todo el mundo? Mira, Sergio, yo he estudiado muy de cerca el caso sueco y con respecto a ese caso hay que decir lo siguiente. Es verdad, como dicen muchos de sus críticos, que allí ha habido una letalidad mayor que en algunos de los otros países escandinavos, es decir, países vecinos de Suecia, pero hay que decir dos cosas con respecto a esto. Primero, que la situación en Suecia ha sido bastante mejor que la situación de los países que mencionamos hace un momento, Francia, Italia, España y el Reino Unido, pero además un factor adicional. La fuerte incidencia de la que se habla en Suecia ha tenido muchísimo que ver con las personas de la tercera edad que estaban en residencias de ancianos, donde sí hubo un tremendo descuido por parte de los suecos y las propias autoridades sanitarias lo han admitido de esa forma. Si tú eliminas de la ecuación por un momento, y sé perfectamente bien lo dramático que es esto, si eliminas por un momento ese tremendo factor, todo lo demás funcionó perfectamente bien. Es decir, entre el resto de la población, que la inmensa mayoría de la población, no ha habido ni un nivel de letalidad remotamente comparable al de los países mencionados, ni tampoco ha habido un nivel de contagios significativamente superiores a los otros. Y en cambio, ¿qué cosas sí ha habido? Muy probablemente, y esto lo sabremos en los próximos meses, un alto nivel de inmunidad, porque esa era en cierta forma la, digamos, lógica que presidía la política sueca. Aunque no lo decían de esa forma, en el fondo apuntaban a una amplia inmunidad colectiva. Desde luego, el hecho de que descuidaran de esa forma las residencias de la tercera edad y que se produjeran allí muchísimos casos graves y muchísimos fallecimientos, muchísimas muertes, ha opacado el éxito del resto de la política o de la política sueca en el resto de la población. De manera que yo lo que haría, digamos, para extraer una lección de ahí es tratar de separar ambas cosas. Yo diría que en un país ideal lo que habría que tratar de hacer es gran parte de lo que hizo Suecia, respetando las libertades de un modo que otros países europeos no lo hicieron, pero al mismo tiempo tomando unas precauciones extremas con respecto a un sector minoritario, pero importantísimo y altamente, por supuesto, vulnerable de la población, que es el de gente o con condiciones previas o con una edad que la hacía muy vulnerable. ¿Qué opinas de las reacciones en Estados Unidos? Y digo reacciones porque, aunque tuvimos una reacción del presidente Donald Trump, los distintos estados tomaron decisiones fundamentalmente diferentes. ¿Qué opinas de las distintas reacciones? Bueno, primero que nada, el presidente Trump se equivocó garrafalmente minimizando este problema. Yo creo que si tú no vas a restringir las libertades o estás en contra de restringir las libertades,
y crees que la inmunidad colectiva es la mejor forma a mediano plazo de combatir esto, tienes que hacerlo de una manera que sea responsable, es decir, no transmitir a la población información que sea falsa, no minimizar un asunto que es muy importante y al mismo tiempo dar una imagen, digamos, de coherencia entre lo que dices hoy, lo que dices mañana y lo que dices pasado mañana. Evidentemente, el presidente Trump hizo todo esto al revés. Por otro lado, es cierto que los estados han tomado decisiones independientemente de lo que dijera Trump, y esto habla muy bien de la democracia de los Estados Unidos, Sergio, porque en muchas partes del mundo se ha caricaturizado y se sigue caricaturizando a la democracia de los Estados Unidos en la medida en que se trata de presentar el comportamiento de Trump como representativo de la vida institucional americana. Y eso no es verdad. Una de las mejores pruebas es que muchos de los gobernadores de los estados simplemente adoptaron políticas a contrapelo, en contra de las recomendaciones que hacía el presidente Trump, gracias a que la legalidad y la institucionalidad en los Estados Unidos lo permite. Por otro lado, hay que decir que algunos estados manejaron la situación con un cierto nivel de eficiencia, con un cierto nivel de seriedad, pero en Estados Unidos, que es una democracia abierta, que es una democracia porosa, ya el virus circulaba masivamente en el momento en que se tomó conciencia dentro de Estados Unidos y en el resto del mundo de lo que estaba pasando. Cuando la Organización Mundial de la Salud, con muchísima tardanza y después de hacer muchas barbaridades, habló de una pandemia, es decir, de una crisis global, internacional, ya en Estados Unidos el virus circulaba profusamente, gracias a que es un país sumamente abierto, sobre todo por muchos lados, pero sobre todo por sus dos costas, este y oeste. De manera que, al final, cualquiera que hubiera sido la política, Sergio, habría sido incapaz de evitar una masificación de los casos y de los contagios, porque, como digo, esa democracia porosa ya había permitido que circulara ese virus desde mucho antes de que se supiera que esto era una pandemia. Dicho eso, desde luego hay que aplaudir a quienes manejaron la crisis con más responsabilidad y condenar a quienes la manejaron con muchísima menos responsabilidad. ¿Cuáles son las lecciones, una o dos o tres lecciones principales brevemente de esta pandemia? Pues yo lo que haría es tomar algunos ejemplos que funcionaron bien y en cierta forma dibujar un país ideal con todos ellos. Los asiáticos nos enseñaron primero que hay que tener un sistema digamos, muchísima apertura a la empresa privada para todo lo que es investigación y desarrollo en todos los campos científicos, por supuesto también en el campo de la biotecnología. Gracias a que Taiwán, Singapur, particularmente Corea del Sur, tenían un sistema de ese tipo, es que pudieron obtener pruebas muy pronto y por tanto una capacidad para masificar esas pruebas y luego aislar los casos. Hay que tener también, Sergio, un sistema muy descentralizado para que cuando una prueba resulte, digamos, viable, inmediatamente puedan los laboratorios del resto del país adoptarla privadamente sin que la autoridad central, la autoridad política central lo impida. Fue el caso de Alemania. ¿Por qué Alemania funcionó mucho mejor que otros países europeos? Porque desde muy pronto adoptaron una capacidad de hacer pruebas gracias al sistema descentralizado en el que la autoridad política no impedía que esto ocurriera. Otro caso importante que yo creo que hay que mencionar para hablar de América Latina es el de Uruguay. El presidente de Uruguay fue muy responsable. Dijo, esta es una crisis seria, es una crisis importante. Si no se toman precauciones, la población corre mucho riesgo. Pero yo no quiero convertir Uruguay en un estado policíaco. Yo quiero que sea la responsabilidad individual de la gente, la responsabilidad de ustedes, los ciudadanos, la que lleve el peso del esfuerzo contra la pandemia y no la policía del Estado. Y gracias a eso los uruguayos se comportaron con un alto sentido de responsabilidad, como lo han hecho muchos suecos con la salvedad que hice hace un momento. Si nosotros, digamos, en un país ideal, Sergio, combináramos muchas de estas políticas y de estos principios en una sola forma de abordar la pandemia, yo estoy seguro que haríamos las cosas infinitamente mejor de como se han hecho en muchos de los otros países. Álvaro Vargas Llosa, gracias por esta conversación. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.